Bueno, pues vamos a iniciar, aunque se van a seguir integrando durante la sesión. Bienvenidos, muchísimas gracias por conectarse. Hola, Roger, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me presento, mi nombre es Mariana, formo parte del equipo CLIC, somos un centro de liderazgo, innovación y creatividad. Esta es la segunda sesión de un grupo de sesiones que está dando Roger a través de estos webinars gratuitos. El tema principal es la gamificación. Y bueno, pues ya no, para no atrasarlo más, os voy a dejar en manos de Roger, que es el experto. Y si te puedes presentar y puedes presentar el tema de hoy, te lo agradecemos muchísimo. Sí, tanto y tanto. Gracias. Bueno, hola, encantados de veros. Ahora en breve os compartiré pantalla. Espero que podáis ver las slides que hay. La idea es, hemos montado una serie de webinars que son acumulativos y que hicimos uno la semana pasada, que ya varios de vosotros habéis visto y que está colgado en redes. Si hay alguna cosa, pues me lo decís y ya os lo enviaremos, o directamente pedís a mis partners, uno de mis partners de México, que es CLIC, Centro de Liderazgo, Innovación y Creatividad, que os manden los otros. La idea es, como os digo, son 10 webinars, ahora os lo explicaré. Este es el segundo y la idea es explicar, en este caso, tenemos que hablar con el error. Yo soy el responsable de la certificación de diseño y prototipado de estrategias de gamificación, donde veo que hay gente que están aquí presentes y encantados de volveros a ver algunos, ¿vale? Y a la mayoría, pues genial, porque hay gente que conozco y que no, así que un placer volveros a ver a la mayoría. Entonces, el tema es, si me permitís, pues bueno, simple y llanamente, hemos querido en esta época así un poco extraña explicar más cosas de gamificación y, bueno, repetir algunos conceptos y, sobre todo, aprovechar de las ideas que os damos, pues que podáis, pues que ya gamificáis, seguir gamificando, y los que no, pues bueno, empezar a entrar en este mundillo, ¿de acuerdo? Así que yo, con permiso, voy a hacer mis cosas en Zoom para hacer share de pantalla, ¿de acuerdo? Y voy a compartir pantalla con todos vosotros. Perfecto. ¿Alguien puede hacer así? Decirme que la pantalla está compartida. Andrés, genial, gracias. No sé por qué estáis aquí arriba. Graco, que no quiero decirlo, pero me ha dicho que está en pijama. Así que, bueno, estamos. Mirad, vamos a hablar de el error, ¿no? Y la importancia del error en todo lo que son los sistemas gamificados y todas las posiciones que tenéis que trabajar a nivel de gamificación. Hay un proceso que es errar, ya veréis en la siguiente, hablaremos de emociones, de motivación, de prototipos, etcétera, etcétera, pero esta es del error, exclusivamente del error. Estos seminarios tienen un background teórico importante que luego se van a traducir en artículos y en otras cosas que estamos trabajando en mi equipo, ¿vale? Pero de entrada vamos a hablar del error y voy a intentar explicar cosas sobre el error. Más o menos es media hora y luego barra libre de preguntar cosas en el chat. Si alguien quiere abrir y habla, yo entiendo que la gente de CLIC controlan las manos que suben y bajan y, por favor, preguntad lo que queráis y yo os ayudaré en lo que pueda ayudaros. ¿De acuerdo? Así que empezamos. ¿De acuerdo? La idea es que lo hemos llamado Gracias al error avanzamos, ¿vale? Y, de alguna manera, ahora no me deja continuar, no sé por qué, pero bueno. El tema es que como os he dicho, es una serie de webinars, ¿de acuerdo?, que se basan en la metáfora cerebral. ¿De acuerdo? Y diréis, oye, ¿por qué una metáfora cerebral? Mirad, porque la gamificación es un sistema y el cerebro probablemente es a día de hoy el sistema más complejo que existe a día de hoy, probablemente por lo desconocido junto con el universo. Y creía importante utilizar una metáfora sencillamente porque las imágenes ayudan al cerebro a pensar un poquito mejor. El primero que hicimos fue gamificación y complejidad y hoy continuamos con el error y veréis que en el capítulo 3 se busca la motivación, emociones, etcétera, etcétera. Pero no me voy a alargar con esto y voy a pasar a hablar en el capítulo anterior para que, si alguien se lo ha perdido, pueda saber de lo que hablamos, y hay vídeo que explica y hay slides que lo explican, que algunos los tienen. ¿De acuerdo? Vale. La metáfora 1 es que utilizamos el cerebro como metáfora y utilizamos partes de cosas que le pasan al cerebro porque es un sistema complejo. Y la gamificación, si no es un sistema, probablemente no es gamificación tal cual. Es otra cosa, son juegos, son dinámicas, eso lo decimos mucho cuando estamos hablando con los alumnos, pero de alguna manera, simple y llanamente, en la gamificación, la complejidad es el rey y el caos en algunos momentos es el rey. A veces provocado y a veces sin querer, que es cuando ahora hablaremos del error. Por lo tanto, lo que dijimos en el capítulo anterior es que el cerebro se mueve, no con línea, se mueve
con no linealidad y con caos. Y lo que hablamos es que el sistema se basa en ese sistema caótico no lineal de entrada digo no predecible, porque luego cuando tú haces retos en gamificación, sí que predices a través del feedback y a través de otras cosas qué va a pasar con aquello que tú aplicas. Se basa en personas y comportamientos. Tiene un comportamiento vírico. Desgraciadamente estamos en la época de los virus y, por tanto, la metáfora del virus también era importante, pero tiene un comportamiento vírico. La expansión de la gamificación y la escalabilidad que puede obtener es enorme. Y eso los que ya habéis hecho sistemas y los que ya habéis trabajado de manera más intensiva, ya veis los resultados, que no solo es que la gente se lo pase bien, sino que la gente empieza a ver que jugando se producen cambios, ¿de acuerdo? La importancia de darse a la mano lo complejo y lo simple. Y eso es un término que se llama simplejidad, es decir, cómo de alguna manera u otra nosotros hacemos un sistema gamificado y a partir de ahí, de acuerdo, hacemos retos simples, cosas simples en el área jugable, cosas un poco más complicadas del objetivo que queremos lograr y cosas muy difíciles ya a nivel de cultura, etcétera, etcétera, donde la gamificación puede llegar a entrar, como ya sabéis, como táctica. Y por último, iterar aumenta la complejidad, pero desenmaraña el camino, permite que las pruebas continuas nos permiten hacer cosas. Eso lo hace casi cualquier sistema complejo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Casi no, perdón, todos los sistemas complejos. Pero vamos a entrar en materia, ¿de acuerdo? Bueno, la metáfora 2, si la primera era no linealidad y caos, es la metáfora del umbral en el cerebro. Os lo explico fácilmente, ¿de acuerdo? Como aquí veis que he escrito, ¿de acuerdo? El umbral es la cantidad mínima de señal que ha de estar presente para que sea registrada por un sistema. La propia Wikipedia hace esa definición y el umbral es donde alcanza el potencial de acción para generar una reacción. Por tanto, nuestro umbral a las acciones gamificadas es el error. Y ahora entraremos más a hablar de los elementos del error a nivel teórico, ¿eh? Y luego entraremos qué tenemos que tener en cuenta en la gamificación en relación al error. El error, cuando se produce, cuando nosotros hacemos un diseño gamificado, se produce en varias áreas, en el diseño, en el prototipo, que luego os las desgranaré para que las veáis. Pero tenéis que entender que el error es el que nos dice que hemos de modificar, hemos de cambiar, que para mí es diferente que modificar, cambiar genera mucho más espacio de trabajo, o seguir por allí. Es curioso, pero a veces insistir en el error implica llegar a alguna solución. Eso, conforme se va obteniendo experiencia en gamificación, se producen cosas en ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno, simple y llanamente os voy a hablar de 4 conceptos. Son palabras, algunas de ellas complejas, simplemente es que están adaptadas de otros sitios. Y si me permitáis, algunas de las cosas que tengo aquí, parte del término antifrágil que definió Nassim Taleb, que es un probabilista, un matemático importante que ha hecho el Cisne Negro, que todos lo debéis conocer, y el libro de antifragilidad. Porque al final vamos a acabar diciendo que un sistema gamificado tiene que ser antifrágil y os lo voy a explicar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos 4 cosas básicas en los sistemas gamificados y que permite, de acuerdo, que tengamos claras que a través del error pasan cosas, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos es una mayor información. Lo segundo, una mayor complejidad. Lo tercero, hormesis, que ya os lo explico, y homeostasis, que también os lo explico, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera, como el sistema gamificado se alimenta y se expande con el error, es decir, con las diferentes cosas que suceden en las pruebas que hacemos, eso aumenta la información, aumenta la complejidad y produce momentos de hormesis y momentos de homeostasis, ¿de acuerdo? Estas palabras son complejas si no habéis estudiado esto, pero es para que entendáis que son mucho más simples de lo que parecen. Las palabras a veces condensan muchas cosas muy complicadas, pero en el fondo es mucho más fácil y ahora intentaré explicaros lo más simple posible. Como dijo Feynman, y repito muchas veces, si no lo sabes explicar simplemente, es que yo personalmente no lo habré entendido, no vosotros, ¿de acuerdo? Cuando soy responsable de que lo entendáis y si no, en el turno de preguntas lo resolvemos, ¿de acuerdo? Bueno, cualquier sistema complejo, y sistema gamificado, insisto, lo es, ¿vale? Equivale a hablar de información. Y hablar de información significa que tienes que tener toda la información desde el inicio, es decir, cuando el cliente tiene una duda y dice, yo quiero jugar. No, está bien que quiera jugar, pero ¿por qué quieres jugar? ¿Qué te interesa? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el punto de dolor? ¿Cuál es la necesidad? Y eso es complejo. Y eso genera que de entrada tú tienes un producto, vas muy rápido, pero cuidado, porque por muy buen producto que tengas, si no agarra la necesidad del cliente y en gamificación además es desastroso eso, ¿vale? Porque hacemos juegos y jugamos con juegos y a partir de ahí parece que nos lo tomamos a broma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en los sistemas complejos, mayor información es mayor complejidad, mayor riesgo de error, pero nos interesa. Y esa es la gran
locura de esto. Es decir, el error nos interesa porque nos dará información. Y volvamos a lo que he explicado más de una vez a algunos que me habéis escuchado. Es decir, en el Mario, en cualquier juego simple, te equivocas continuamente y eso es lo que te indica que vas mejorando los niveles. Y en gamificación es básico. ¿De acuerdo? Por tanto, la gamificación, si se diseña co-creadamente, es decir, con el cliente se habla y se prototipa un sistema complejo, que es la gamificación, suceden cosas. ¿De acuerdo? Bueno, mirad, la metáfora simple que utilizo para esto es, si algunos os acordáis, Superman tiene muchos superpoderes. ¿De acuerdo? Por eso se llamará Superman, supongo. Pero de alguna manera u otra, el tema es que cuando él es joven y recibe todo el sonido, recibe todas las visiones, etcétera, etcétera, se le aturrulla la cabeza. Explota la cabeza. Nosotros en los sistemas gamificados agarramos muchísimas cosas de todas partes para poder hacer ese sistema. Y el problema es que de entrada tiene que generar problemas, porque no lo podemos saber todo. Ni ustedes ni yo podemos saberlo todo. Tú vas a una empresa y no sabes realmente qué te encontrarás. Vas a una escuela y no sabes realmente qué te encontrarás. Y eso es básico entender. Mayor información, mayor complejidad. Y por tanto, mayor riesgo de error. ¿De acuerdo? Digamos, ¿de acuerdo? Por tanto, mayor información, mayor complejidad. Por tanto, un sistema gamificado, mayor riesgo de error. Pero ese riesgo en gamificación es bueno. Taleb, siguiendo Taleb también, ¿de acuerdo? Cuanto más compleja una sociedad, más vulnerable será una crisis. Y esto nos ata claramente con el momento actual. Cuanto más nos hemos movido, cuanto más hemos ido arriba y abajo, ha resultado que, a diferencia del año 2002, cuando salió el SARS o el MERS o no sé qué, hoy estamos, la mayoría de ustedes, que yo sepa, confinados. Este confinamiento tiene que ver con probablemente esa con mayor complejidad de las sociedades actuales. Hoy podemos estar en Bali, la semana que viene podemos estar en Australia, a la siguiente podemos estar en México o donde sea. Claro, ha sido mucho más fácil para la pandemia y para el virus funcionar. ¿De acuerdo? Para que entendáis, la complejidad del cerebro, la complejidad de una ciudad, la complejidad de una sociedad, se va montando por capas. No tanto por capas como un pastel, sino que se van añadiendo. En la gamificación, esa complejidad se van añadiendo retos, se van añadiendo ideas que van sucediendo, se van añadiendo la resolución de los errores que dan otros errores para seguir trabajando. Y eso es clave. ¿De acuerdo? Esto lo tendrán, mi partner Click lo tendrá y se lo voy a enviar sin ningún problema. Por último, tercer tema, hormesis. La palabra es fea, la palabra es difícil, pero es muy sencilla de entender. Una dosis pequeña de una sustancia perjudicial puede ser beneficiosa para el organismo. Muchas de las aguas que bebemos tienen elementos como arsénico. Si alguno de ustedes escucha arsénico, lo primero que piensa es, ¡ay, la madre! Que esto me voy a morir. O, por ejemplo, sabemos en medicina y sabemos en psicología que ciertos medicamentos, por ejemplo el litio, ayudan, pero que si te pasas de la dosis, puedes matar a alguien. Por tanto, el error es esa hormesis, es esa pequeña dosis, ¿vale? Que no es inocua, porque realmente te pone en una situación de, ostras, hay un error, nos hemos equivocado, está mal, pero que te ayuda a avanzar. No huyan del error en gamificación. Por favor, es una de las cosas que pasa muy a menudo. El test-retest, y lo hablaremos en el capítulo que hablamos de interacción y prototipo, ¿de acuerdo? Es algo indispensable. Y el diseño del mismo es algo indispensable. Saber que vamos a errar y que atreverse a probar, y esto a día de hoy probablemente ya es habitual. La gente que trabaja en agilidad, la gente que trabaja en design thinking, la gente que trabaja en estas cosas, a día de hoy el error no le da miedo. Es como cuando eras pequeño, si entrabas en un sitio tenías que estar en silencio y sin querer hacías un ruido y la gente se te quedaba mirando. Ahora, bueno, se te quedan mirando, pero entienden que, por ejemplo, un niño pequeño haga un golpe o haga algo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy importante la información, la complejidad, la hormesis, es decir, esa pequeña dosis, porque, por ejemplo, en este gráfico lo verán fácil, ¿de acuerdo? Una dosis hormética ayuda a subir el estrés insuficiente, por ejemplo, un juego muy aburrido, ¿de acuerdo? Y alguien empieza a hacer trampas. Eso podría ser un error, ¿o no? Puede ser el que decante que el juego empiece a ser divertido, porque entonces la gente empieza a competir en este caso, ¿de acuerdo? Y eso genera que si consigues llegar a una dosis que más o menos tiene el efecto positivo, no generas estrés, sencillamente generas una posición en que te quedas como en esa curva, no hablamos de la curva de la pandemia, sino que te quedas en esa curva donde tú puedes construir ese sistema gamificado, ese arreglo del reto o lo que ustedes estén haciendo. ¿De acuerdo?
Siguiendo, por último, y por el último concepto sobre el error, que para mí es básico, es el concepto de equilibrio. Homeostasis es el equilibrio en el sistema, un equilibrio estable pero simple. Es decir, es como un balancín que para quedarte en medio estás cada vez un poquito temblando, ¿de acuerdo? El error es el avance que genera el desequilibrio. Y dirán, pero si estás hablando de equilibrio, sí, pero es que estar en una homeostasis perpetua, lo único que genera es un problema. Y el ejemplo es bien sencillo. Es ustedes hoy, 30 años después de cuando se inventó, 40, 50, 60, se inventó el aire acondicionado, ustedes tienen aire acondicionado y regulan con el termostato. En la ley de la termodinámica sabemos que el crecimiento del calor es continuo. Tienen que haber termostatos. El error es el termostato que regula, ¿de acuerdo?, el estímulo, ¿vale?, que se está produciendo en el sistema gamificado. Ese error nos permite corregir. Y corregir es el que nos permite mirar los feedbacks y a partir de ahí cambiar cosas. Y en un juego se han de cambiar cosas. Yo no me puedo imaginar un videojuego, por ejemplo, actual, cuántas veces cambian las cosas antes de que el juego sale al mercado. Debe ser una barbaridad, no me lo puedo ni imaginar, ¿de acuerdo? Continuando con esto, ¿de acuerdo? Al final, si tenemos mayor complejidad, si tenemos mayor información, si tenemos hormesis, si tenemos homeostasis, habrá un momento en que nos encontraremos que el sistema gamificado se tiene que basar en la antifragilidad, que es el término de Nicolás Nassim Taleb, ¿de acuerdo?, de que algunas cosas se benefician del desorden, de los cambios y se adaptan. El sistema gamificado o es adaptativo o no está funcionando. Porque la rigidez de un sistema gamificado o te genera aburrimiento de los participantes, ¿de acuerdo?, o te genera que solo 4 participantes funcionan. La gracia de los videojuegos, para ponernos un ejemplo, es que han conseguido ser masivos, pero es que el Monopoly, un juego de mesa, ha conseguido ser masivo gracias a que es antifrágil. Aguanta que le cambies ciertas reglas, aguanta que uno no juegue bien, aguanta que los niños a veces jueguen durante 8 horas y los padres acabemos al borde del suicidio, ¿de acuerdo? Lo aguanta todo. Por tanto, si se fijan en la imagen que les enseño a posteriori, ¿de acuerdo? Si ven esta caja, es bien simple. Esta caja es antifrágil. Esta caja consigue que las cosas lleguen a su sitio, me imagino que hay plásticos y cosas, pero recibe golpes. El sistema gamificado del error no sale indemne. Sale con un error donde aprendes a hacer otras cosas y a partir de ahí construyes cosas. La caja es el ejemplo, como otros ejemplos que hay ante fragilidad. Por ejemplo, imagínense un accidente mortal en un avión con 200 muertos y sabemos que es no sé qué tema. Aceptar ese error y trabajar para subsanar ese error no te asegura que nunca más vuelva a pasar, pero te asegura que ese error no va a pasar, porque si ese error vuelve a pasar, eso sí que es un problema, porque eso significa que no dominas el sistema que tú mismo has creado. Y eso para mí es básico entender que, ok, yo puedo prever el error, pero puedo no preverlo, y si no lo preveo la primera vez, ok, pero la segunda sí. Y eso pasa muchísimo cuando estás observando sistemas gamificados de la gente, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué sucede? Pues que si el sistema es antifrágil, queda claro que en gamificación aprendemos del error. Y ahora ya es gamificación, ¿de acuerdo? Aprendemos del error porque, como dijo Mandela, o se gana o se aprende, que algunos que me conocen ya saben que utilizo mucho esta frase, ¿vale? ¿Se gana o se aprende? ¿Se pierde? Sí, se pierde, pero no tanto como parece por un error, ¿de acuerdo? El error en el juego siempre ha sido una manera de avanzar en el diseño del juego, avanzar en aprender el juego. Oye, ¿se puede jugar así? ¿Se puede jugar así? Ah, pues lo probamos así, pues lo probamos así. Muchas expansiones de juegos, muchos sistemas de juegos han cambiado gracias a cosas que no se habían entendido bien, ¿vale? El error en el juego es como se adquiere una habilidad profunda. Insisto en el ejemplo de cualquier juego de plataformas actual, que vas equivocándote y vas viendo, ¿de acuerdo? El error es el check, es el doble check de WhatsApp que te dice, visto, lo tengo, tiramos para adelante y ya está. Y el error, y eso es muy importante, se ha de detectar en los estadios iniciales los sistemas no ramificados, aquí hay un error, gamificados. Por eso es necesario hacer iteraciones de prueba. Y eso es una cosa que insistimos mucho y que en capítulos más adelante hablaremos del concepto iteración, no solo teóricamente, sino cómo tenerlo en cuenta y qué idea tenemos desde la gente que estamos en la certificación sobre el concepto de iteración. Y eso es bastante importante. ¿De acuerdo? Vale.
Déjenme hacer un poco hablar de error en tiempos de pandemia. Todo el mundo que ha podido ver el primer capítulo, dedicamos una slide a hablar un minuto de la pandemia, porque si no, estaríamos muy aburridos, ¿no? Y porque realmente es el tema en que hablamos todo el día en casa, ¿de acuerdo? El error en tiempos de pandemia se produce aquí. Si pueden mirar, por favor, las fotos, evidentemente pueden opinar, pueden decir lo que a ustedes les parezca, pero si me permiten voy a ir con mi cursor, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, este Twitter es de hace, pues, ¿qué? 4 o 5 días, creo, ¿de acuerdo? Y dice el chico, la curva de fallecidos de Nueva York es realmente deprimente. Pudieron ver lo que ocurría en China, bla, bla, bla. Eso es la explicación del error flagrante. ¿De acuerdo? Ninguna crítica, no tengo ningún tipo de visión política aquí, pero la curva de Nueva York se va para arriba. ¿De acuerdo? Si tú ves esto aquí abajo, la cosa cambia. En una cosa tan seria como esto, ver que las medidas que, por ejemplo, hizo Corea del Sur y compararlas con las medidas que ha hecho mi país o las medidas que han hecho en otros sitios, bueno, es casi de vergüenza ajena, pero bueno, hay un punto de que el error es tan importante hasta en cosas como lo que estamos viendo a día de hoy. ¿Es un error? ¿Es un error? Sí. ¿Es un error como lo estamos explicando? Si no se subsana, no. Si seguimos haciendo cosas, o sea, imagínense que ha tenido que pensar cualquier político de cualquier país para determinar un confinamiento total de la población. Es que no sé, no me puedo imaginar cómo ha sido ese proceso decisorio. ¿De acuerdo? Vamos a la otra, lo mismo. ¿Cuándo se tiene que detectar el error? Y ahora por eso les explico esto. Se tiene que detectar al principio. Se tiene que ver al principio. Hace 100 años no había WhatsApp, no había Internet y por lo tanto era muy difícil saber, de acuerdo, cosas, pero a día de hoy sí que las podemos saber. Sí que puedo preguntarle, es que te veo aquí, Sebastián, en la imagen, sí que le puedo preguntar a Sebastián, oye, ¿cómo está el tema de Argentina? O con Draco, que hablábamos hace 1 mes y medio en Costa Rica, oye, ¿cómo está el tema de Costa Rica? Y lo sé, y al menos lo sé. ¿Sí? Y puedo decir, oye, pues estos han hecho esto. Creo que estoy mirando y Perú y Chile están bastante bien, por lo que sé, Argentina también. Y han tomado decisiones en comparación con, por ejemplo, con España. España ha sido muy mirada en estos días por esto. Porque probablemente, yo no soy nadie, pero no pudimos o no supimos tomar decisiones cuando tocamos. Pero es importante entender que el error se ha de detectar en el momento inicial. Ojo, y ahora les explicaré más cosas sobre el error. ¿Cuáles son las claves de los errores en gamificación? Y aquí me detendré un poco, ¿de acuerdo? Miren, he decidido hacer una clasificación, por lo tanto, es muy probable que sea errónea y probablemente estoy tremendamente equivocado. Pero en la demanda, en la necesidad del cliente. Ustedes son consultores, muchos de ustedes, estoy absolutamente convencido. Y ustedes como consultores, y estoy convencido, a veces tienen prisa para vender. Y es normal. Y más después de que nos dejen salir del confinamiento. Vamos a ir a vender, que vamos a parecer tiburones. Pero de alguna manera u otra, el dolor grave, el riesgo grave, el error tremendo es no escuchar a tu cliente y hacer un sistema gamificado. ¿Por qué? Porque tiene 2 riesgos. 1, no escuchas a tu cliente, mal asunto. Pero 2, estás haciendo sistemas gamificados, donde el juego todavía no tiene la aceptación del 100% de la comunidad. A día de hoy no se discute un coach muchas veces. A día de hoy no se discute un gerente de una empresa, pero hace 100 años se discutía. Como hoy no se discute un coche, pero hace 100 años se discutía si era un caballo o un coche. Y como hace 2000 años se discutía la rueda, que a ustedes les puede parecer una locura, pero estoy seguro que alguno prehistórico discutía. Hemos de escuchar al cliente y el sistema gamificado es más grave no escuchar al cliente. Más incluso que otras situaciones, porque vamos a tener un producto muy complejo de explicar, no en los tiempos actuales, que es como el trabajo online. Oiga, ustedes el trabajo online, el 90% de los que estamos aquí, hemos empezado el trabajo online de manera más habitual y se lo tenemos que agradecer al coronavirus, como el cambio climático prácticamente. ¿Vale? Segundo, en la fase del diseño, cuando piensas qué actividades tienes que hacer para que aquel objetivo que te han pedido la empresa, sea el que sea, aquel punto de dolor, aquella necesidad, tenga su tema, ¿vale? O sea, funcione. El diseño, cuando tú diseñas, todavía no has hecho el prototipo, sencillamente has hecho un marco de, ok, el cliente me ha pedido esto, ok, podemos gamificar esta parte, esta no, esta lo hacemos con otra cosa, bla, 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 bla. Ahí es donde hay un riesgo medio, porque al final te lastrará el momento de prototipar y el momento de probar los juegos operativos para llegar a un objetivo táctico, que es lo que te pide la empresa. Resuélveme tal problema, resuélveme tal necesidad. Y ahí es medio. Digo medio y podría acercarme a grave, porque dices, ostras, si el diseño va cojo, pero al menos falla el diseño. Hemos escuchado
al cliente, pero 100% el consultor o la persona que se dedica a sistemas gamificados puede evaluar que el error es suyo. Por lo tanto, si el error es en tu casa, va bien. Si ustedes cocinan, hay un día que se animan y dicen, va, venga, cocino para mí, para mi familia, pero he decidido cocinar para 100 amigos o para 30 amigos. Y aquel día es donde viene el desastre. Ustedes han hecho la comida como siempre en casa, que todo el mundo, digamos que es público agradecido, suben el nivel a un público que ya es exigente y claca, el diseño algo falló, y probablemente falló que era para gente de fuera, que era otra historia, y se tendrían que haber esmerado más, o no, ustedes son muy buenos cocineros y les aplauden en todos lados. No lo sé, lo desconozco, ¿eh? Perdón. Claro, en la fase de prototipo del sistema gamificado, lógico y normal, y por el elemento que les he explicado teórico de antifragilidad, y por el elemento de homeostasis, que tienen que desequilibrar el sistema, y por el de hormesis, y por el aumento de complejidad y el aumento de información, eso nos da mucho conocimiento. Por lo tanto, el error es requerido. Que no hay ningún error, perfecto, lo volverán a tener, seguro. Que hay error, perfecto, es una parte del juego. A veces el error se puede llegar a convertir en una regla nueva del juego. En la parte operativa, en hacer los juegos, aquello que les dará el objetivo táctico. Por eso la gravedad va de la demanda a la aplicabilidad del juego. Y eso es clave. Porque si fallamos, como he dicho, en la demanda, la posibilidad de arreglar eso ya es negativa, porque todo el sistema irá lastrado. Los errores del sistema no serán de lo jugable, serán de no haber escuchado. ¿De acuerdo? El error se produce por el momento en el que se está haciendo el juego. Es decir, ustedes van a una empresa, consiguen pasar la fase de demanda, consiguen pasar la fase de diseño sin errores, consiguen el prototipo y aplican esa iteración en un momento en que el equipo igual no es el momento, que no se les ha explicado bien. Por eso nosotros desde Inuit proponemos mucho la iteración cero. Yo lo que hago es hablar con el cliente, luego pedirle un equipo de prueba, pruebo el sistema y también palpo cómo está culturalmente la empresa, en qué momento está y si se puede hacer. Eso lo hacen todos ustedes, estoy seguro, ¿vale? Se puede dar por velocidad. Va, venga, jugamos a algo que ya conseguiremos esto. Esto nos ha pasado a todos, a mí el primero, ¿eh? Yo levanto la mano y me ha pasado varias veces aquello de con prisas, montar una idea, un juego y no tenerlo bien. A veces te fallan los elementos. A veces te falla que en vez de dados tendrían que ser pelotitas. O a veces te falla todo el diseño, porque no esperas las respuestas. ¿Por qué pasa en los juegos? Hay unas respuestas que al final el feedback se predetermina sin querer, ¿vale? Así como os digo que no es predecible, al final se vuelve predecible. ¿Qué más? Claro, y luego por volumen de repetición del error. No subsanamos el primer error, hacemos una cosa a medias y continuamos. Les pongo un ejemplo bien tonto, que físicamente los humanos lo haría. Es decir, voy caminando, tropiezo y se me cae el vaso. En vez de dejarlo caer, intento salvarlo. Miren, el vaso, yo, el que está delante, el de la mesa de al lado, acaban con agua, golpeados y maltratados porque hemos hecho una repetición del error de las narices. Y al final es decir, para. Bueno, se cae el vaso y se rompe el vaso. Miren, con una disculpa, con un intento de entender que eso sirve. Les digo que el error, bienvenido sea en la fase de prototipado, bienvenido sea que incluso a veces 5 o 6 veces lo hemos probado y ha funcionado y te aparece un error que no habías visto. ¿Sí? Esto los argentinos que se formaron conmigo lo saben bien. Me engañaron con un juego. A poner un ejemplo. Me engañaron con un juego después de 27 iteraciones, me tomaron el pelo como quisieron. ¿Vale? Entonces, claro, bueno, yo ya lo vi y tuve que inventarme otra cosa. Y soy inocente, no quería hacer trampas, pero las hice para ganarles. Pero bueno, los argentinos se saben. Vale, entonces, el tema está, de una manera u otra, que el error es por volumen de repetición, tenemos que verlo. Si te pasa 3 veces, es que no está funcionando, ¿de acuerdo? Y hay otra cosa muy importante, y que ustedes han de estar tranquilos también. Porque yo sé que muchos son muy exigentes, es decir, un juego puede gustar y no gustar. Yo el juego es que no me gusta. El juego está increíble, pero a mí me gusta. ¿Sí? Yo juego a deportes con videojuegos, juego a tableros más o menos complicados, pero hay gente que necesita tableros mucho más complicados, etcétera, etcétera. Oiga, ¿le gusta hacer puzzles? Sí, si es de 10 piezas y de Mickey Mouse. No, quiero hacer uno del cielo azul de 4.000 piezas. Bueno, el problema igual no es el puzzle, entonces es el nivel de dificultad, que sería otro tipo de error. Pero al final entiendan que hay veces que gustan y a veces que no gustan. Y tampoco sean muy exigentes con eso, es decir, no van a poder acertar. Por eso la gracia que tiene es que el sistema tiene mayor complejidad porque ustedes usarán más juegos y más cosas. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguien de aquí, y voy a conectar un momento el chat si puedo verlo, ve un error? ¿Alguien está viendo algún tipo de error?
No puedo ver mi chat, no sé por qué, pero bueno. Seguridad, poner pausa, más... Ahí. ¿Alguien está viendo un error? Nadie ve nada. Cannot, una N al revés. Tú mismo, Brufau. Ya está. Aquí hay alguno que me está boleando. ¿Vale? ¿Ven algún error? Es muy simple, ¿eh? Los que saben latín lo pueden ver. Es muy interesante lo que dice Juan Moya. Las reglas no pueden ir contra el fondo. Totalmente. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Mire, es bien sencillo. Y esto ha sido culpa de la persona que ha diseñado la slide, que es uno que trabaja conmigo. ¿De acuerdo? Es errare, no es errarum. ¿Sí? Nos hemos equivocado y hemos dicho, dejémoslo a ver si alguien lo sabe. Claro, hemos de saber si la gente sabe latín o si la gente está acostumbrada a usar eso. Bueno, como dice Memo, no sé latín. Bueno, era para hacerme listo, pero solo eso, ¿de acuerdo? Pero vayamos a lo que les quiero mostrar. No sé si ven en la pantalla, al menos en mi derecha, hay un juego que se llama Flux, ¿vale? Que a veces es bastante complicado, ¿de acuerdo? Pero es un juego que va cambiando las reglas. Empiezas a jugar y nunca sabes qué va a pasar. Si ustedes quieren practicar el error sin morir en el intento cuando hagan un sistema gamificado, les recomiendo encarecidamente que prueben. Es un juego de la marca Edge. Luego lo escribiré en el chat, ¿vale? Edge, ¿vale? Y es un juego que es muy interesante. A mí me volvió loco literalmente, hasta me enfadé y todo porque no entendía nada. Si no te avisan ya es el colmo. Pero pueden ver cómo el error genera nuevas reglas, ¿de acuerdo? Por eso en la asociación hablamos mucho de trabajar en equipo, ¿vale? Por último quiero decir, con esto que están viendo ustedes, es uno, que es un juego que probablemente todos los que estamos aquí conocemos y hemos jugado 1000 veces, hace relativamente poco, por aquí lo estáis diciendo en el chat, ¿de acuerdo? Alguien dijo, oye, que no puedes meterle un +2, que son 4 y ya está. ¿Cuántos hemos hecho esa regla? ¿Cuántos hemos hecho esa regla? Como bien dicen por ahí que las reglas no pueden matar el fan, por eso la hemos seguido haciendo. Pero en un momento dado, uno tuvo que salir, que creo que es, no me acuerdo si es Mattel o Hasbro, ¿vale? Tuvo que salir y decir, oye, que es así, que nosotros lo pensamos así. Y yo le contestaría a uno, y no sé ustedes, pero decir, bueno, pues yo siempre lo he hecho así, por lo tanto, a veces me ha ido muy bien y a veces me ha hundido en la miseria la partida. ¿De acuerdo? Va. En líneas generales, y lo que intento decirles con la hipótesis, o sea, con la metáfora del cerebro, es que el error es el umbral, eso que activa para ver el potencial de acción que realmente proponemos en gamificación. Si ustedes no cometen errores, si ustedes, entiendan, cometen errores que en principio no les buscas, o incluso pruebas errores a ver qué pasa, realmente nunca sabrán hasta dónde está lanzando su sistema gamificado. De lo que sea. Y no estamos definiendo sistemas ni nada. Sencillamente, ustedes no podrán lanzar el sistema gamificado como ustedes creen que quieren. Es imposible que salga bien a la primera. Y es imposible que salga bien en los primeros ciclos de actividad que hagan. Ya hablaremos también en un capítulo de ciclos de actividad y la importancia de hacerlos bien. Pero que sepan que el error, al igual que la complejidad en el primer capítulo, es base. Aceptar eso desde, si me permiten, un ego tranquilo y poder decir, oigan, ok, nos equivocamos, es perfecto. ¿Dónde no te puedes equivocar? Si lanzas cohetes a Marte, mejor no te equivoques. Si llevas aviones, mejor que no te equivoques. Si estás en un hospital con la pandemia, lleva y protégete. Y podríamos hablar de 1000 cosas. No se puede equivocar uno y meter la mano en el fuego cuando el agua está hirviendo. Eso es un error fatal. Pero en gamificación difícilmente hay errores fatales. Yo hoy les quería enseñar esto, decirles que la semana que viene, en Conexión con Puerto Rico, tendremos gamificación en un mundo complejo, el Pandemic Momentum Series, en busca de motivación. Hablaremos de la motivación, hablaremos del elemento sincrónico que produce eso, motivación interna, externa, pondremos ejemplos, volveremos a centrarnos un par de slides en el momento pandémico y qué motivación hay. Hablaremos, por ejemplo, del papel de Baker como motivación humana. Como psicólogo que soy, un descubrimiento de los últimos 3 semanas. Y les pido que si les interesa, pues que sigan y estén con mis partners de Puerto Rico, que es New Trends. Y si quieren más, ya saben, se unen a esto. Damos paso a preguntas, a lo que necesiten. Gente de Click, lo que queráis. Os paso el control y me miro los watts y voy contestando watts. Y está perfecto por ahí en el chat que te pregunten y tú nos dices hasta dónde. Pues, sí, no, yo estoy aquí para vosotros, es decir, yo tengo un ratito. ¿Qué decís? A ver, no veo preguntas. Sí, hay preguntas, ¿eh?
No sé si ha habido antes más preguntas que no me he enterado, disculpad. No oigo, chicos, perdonad. ¿Alguien está hablando? Hola, Roger. Sí, hubo una pregunta antes de que si puedes hacer la distinción entre modificar contra cambiar. Sí, para mí modificar es más fino. Probablemente es un tema meramente de palabra, o como yo lo veo. Yo estoy seguro que modificar y cambiar puede ser lo mismo, pero para mí modificar en gamificación es un trabajo más fino, es decir, que te obliga a cambiar una cosa, precisamente a modificar una cosa pequeña, y cambiar para mí es mucho más genérico. Es bueno, es que se cae todo el castillo. Modificar es pequeños ajustes, es un tracking, ¿sabes? Es mover un poquito. Meramente es un tema que yo, como uso las palabras, entiendo que pueden ser análogas absolutamente. Ok, gracias. Oye, digamos que tú dices que uno debe con Memo. Memo, dime. Uno crea un juego, cuando uno crea un sistema gamificado o una actividad gamificada, lo que, de acuerdo a esto, es uno debería tener el error dentro del diseño, o el error es algo incierto y autónomo del sistema. Yo diría que es la segunda, pero a veces, con la experiencia, está bien ver qué pasa cuando aquello que crees que va a ir le pones un error dentro del juego, no dentro del diseño, ¿vale? A ver cómo se mueve el equipo. A veces está bien provocar errores. Ejemplo, yo mezclo bolsitas de Lego con fichas equivocadas para que el equipo viva el error, pero eso sería otra cosa. No sería un error de diseño, sino que es un error preparado. ¿Sí? Gracias. Por ahí Marcelo te está preguntando, en estos momentos podemos decir que estamos en la fase del caos del modelo Cinefin. Sí, conozco el modelo Cinefin, la fase de caos. Bueno, no sé si te refieres a lo que estamos hablando, te refieres a que el error es parte de la fase de caos. Probablemente, porque si estamos en solución simple, yo creo que hay un error, nos equivocaríamos. Si estamos en una solución complicada, teóricamente el análisis de expertos lo evita, y lo hago así entre comillas, Y si estamos en un momento complejo de Cinefin, ¿vale? De alguna manera el error se acepta, se trabaja y se sabe que se produce, ¿no? Y por eso el tema de la antifragilidad, que es algo interesante para combinar en Cinefin. Marcelo, tú que eres agilista, ¿de acuerdo? De alguna manera es, claro, yo soy resiliente, que eso es el concepto que va antes que la antifragilidad, pero ¿aprendo realmente del error que ha generado que mi vida haya tenido un problema o en mi historia? Entonces sí, probablemente el error es más lógico en un momento de caos, cuando se dan respuestas automatizadas o rápidas ante un sistema, ante una nueva cosa. Ejemplo, las mascarillas, no sé en México y en otros sitios cómo ha ido, pero aquí nos han dicho, primero agarro y me las pongo, luego no me las pongo, luego las pongo a la gente que tiene enfermedad. Sí, yo creo que eso, como metáfora, ahora lo estoy pensando, me sirve mucho para lo que dices tú de la fase del caos del modelo Cinefin. Gracias por la pregunta. No sé, espero que te haya contestado, si no, me lo dices por aquí. Ok, Gina te pregunta, ¿cómo podemos disminuir la frustración por el error? ¿Cómo la podemos disminuir? Para mí, aceptándolo. Para mí queda claro decir, mira, el error es lógico en el sistema gamificado. ¿No? En gamificación, acordaos, estamos hablando de gamificación. En gamificación no hay más remedio que aceptarlo. No puedes hacer otra cosa. Y saber y avisar. Yo aviso mucho a la gente con quien trabajo y digo, oye, suceden estas cosas y nos pasan a veces. Esos errores nos ayudan a ampliar. ¿Puedo seguir o...? Sí, aquí viene un comentario, no sé si ya lo leíste tú, Roger. Dice, hola Roger, habla de error, pero antes del error, ¿sí, ¿no? Sí, sigue tú si quieres, tómalo. Sí, bueno, podrías hablar del el antes o el después, me da igual. Esto del core loop lo hablaremos probablemente en iteraciones. Es decir, de alguna manera ahí hablaremos y el error volverá a salir, porque una de las gracias de iterar es detectar esos errores. Yo pretendía con la charla de hoy hacer un marco teórico sobre el error y por qué es tan importante el error. El error, si me permites, no solo sería en gamificación, puede ser en la vida misma. En cualquier arte, en cualquier cosa, el error aparece. Y a veces los errores suertudos, por decirlo así, generan otras disciplinas y otras historias. Sí, pero estoy de acuerdo que el core loop es un tema importante, que es donde se produce el feedback y todo, y claramente se tiene que explicar. Eso cuando vas a iterar, pero en la iteración aparece el error sí o sí. Espero contestar a todo el mundo, Eso, decidme si es así, y si la persona ha preguntado esto, falta algo, me lo pregunta, No hay ningún problema. ¿De acuerdo?
Bueno, por aquí dicen cuando el error es serendipia. Sí, es cierto. Me dice... Perdón, voy siguiendo. Roger, ¿tienes una guía de preguntas para reflexionar sobre el error en un juego, especialmente si es virtual, para que el error se vuelva aprendizaje? Teóricamente, a diferencia de lo analógico, lo virtual, el error lo tiene ya integrado. El error se produce... O sea, el sistema virtual, para mí es una opinión, ¿eh? El sistema virtual tiene que tener muy claro que los errores son los que te permiten hacer pasar de nivel, que son falsos errores, son pruebas para que pases de nivel. En el juego vertical debe pasar en el diseño. Yo lo conozco poco, pero debe pasar en el diseño y a partir de ahí se tiene que trabajar. Y estoy seguro que cuando hablan, por ejemplo, ahora de Valorant, que lo están probando y está en beta, estoy seguro que hay mucha gente que está haciendo aparecer cambios en Valorant gracias a las opiniones de los expertos. Acordaos que una vez alguien se ha vuelto alguien habitual jugando, se convierte en un máster de ese juego y puede hacer cosas. Ricardo Scatini dice que el caos perjudica, ¿sí? Y me decía, según estamos, lo escuché, estamos en desorden. No, yo creo que no estamos en desorden. Creo que se produce error. Si la demanda está clara, perfecto. Podríamos estar en desorden si la demanda no está clara, es decir, si aquello que quiere el cliente no está claro, yo hago lo que quiero, claro, cuando voy a aplicar el juego o el sistema gamificado, aquello que haga, claramente es desorden. ¿Sí? A partir de ahí, claro, hemos de evitar el desorden. Para mí el caos no es negativo en un sistema Cinefin, como decía Marcelo, porque de alguna manera tú puedes analizar cómo se responden de manera caótica o de manera urgente, como queramos ver, ciertas situaciones. Entiendo también que hay diferencias de manera de ver las cosas, ¿eh? Y eso no hay ningún problema. Voy mirando, ¿eh? Alguien desactivó su micrófono también. Por si quieren preguntar, pueden hacerlo en orden. Sí, mira, Fabián me dice, oye, Roger, en tu experiencia, ¿cómo has trabajado transmitiéndole a clientes no tan flexibles sobre el de RAR? Pues Fabián, he sudado la brocha gorda, hay la tinta, porque a veces hay gente que no me acepta que va a haber un error y me lo dice. Entonces yo le explico el sistema gamificado y si no hay otras soluciones. Pero es evidente que tiene que haber error en sistemas gamificados y se produce, que hemos de afinarlo mucho. Yo insisto, cuidado con el diseño, ¿de acuerdo? Cuidado con la demanda en el error, pero en el prototipo tiene que haber un margen de error. Por eso hacemos grupos de iteración cero, probamos. Las propias certificaciones que yo hago se han probado primero con grupos. Incluso estando en marcha me doy cuenta de cosas. La mayoría de elementos tecnológicos aparecen con errores y la gente, los developers, hacen arreglos. Roger, qué pena, un segundito sobre esa aclaración. Sí. Cuando te refieres a esa iteración cero, o sea, ¿el cliente es consciente que ellos van a recibir una iteración cero o tú cómo trabajas esto dentro del proceso? Yo le explico, si me permitís, es una manera de trabajar. Es sencillamente le pido al cliente la posibilidad de gamificar porque él me pido, yo me muevo, lo que sea, y a un punto le digo, mira, primero hablamos nosotros. Luego yo te pediré un grupo de prueba para probar el sistemilla. A una cosa muy sencilla. A veces es con un coste mínimo. Sé que esto es raro de entender en el sentido más de negocio, pero creedme que vale la pena. Es decir, sí, total, de acuerdo. Cuando una serie hace un piloto y luego no lo continúa, oiga, la continuación de Juego de Tronos, el piloto se fracasó. Se sabe que el piloto, que era con una actriz que se llama Naomi Watts, creo, fracasó. Y no lo van a hacer. Y tenían contratados un montón de gente y han perdido, pues probablemente $20 millones. O 100. La Casa de Papel también. Con La Casa de Papel pasó lo mismo. El primer capítulo del piloto lo declararon un fracaso. No es lo que estamos diciendo, ¿eh? Estamos hablando de barbaridades, ¿eh? Así de claro. Pero claro, digamos que Apple o que HBO o Netflix se puede permitir el lujo, que no sé si los de aquí podéis, pues me alegro mucho, pero se puede permitir el lujo de perder millones. De acuerdo. ¿Sí? Voy mirando preguntillas, no sé si... sí, que esto contestaba. Yo no sé si me he dejado alguna, perdonad porque hay muchas y voy viendo. Ricardo ha preguntado una cosa que no le he contestado antes, ¿vale? Es una pregunta, ¿qué tal se lleva? Es muy buena esta pregunta. ¿Qué tal se lleva la necedad de uno en la detección del error? Podemos ser muy necios y nunca verlo y negarlo hasta echarle la culpa al usuario. Ricardo, totalmente de acuerdo. A veces, bueno, es que esto pasa en casa, nos equivocamos nosotros y decimos que sí el otro. Pero, hombre, ahí hemos de ser muy justos. Yo ahí me gusta la transparencia porque al final es lo que te lleva a la confianza con el cliente. Es decir, creo que es
que es básico, ¿de acuerdo? Poder explicar eso y decir, mira, oye, lo he visto. Si le echas la culpa al usuario, tienes que ser muy, muy honesto, yo creo, ¿de acuerdo? Andrés me dice, y Roberto también hablan del error, pero me dice que el error visto como error frente al cliente no lo aceptan tan fácil de ser aceptado. Pero si lo exponemos como una oportunidad de mejorar el proceso y llegar al logro, cambia la percepción. Andrés, solo decirte que estoy de acuerdo. No te puedo decir otra cosa, absolutamente de acuerdo. En el caso de Roberto, el error o el permiso de errar es conducente a seguridad psicológica en la organización. Absolutamente, el fallo inteligente. Roberto Bravo dice también una verdad como un templo. Cuando se acepta el error pasan cosas. Acuérdense de las Google Glass, a día de hoy no han salido y entiendo que se considera hoy un error. Y acuérdense de las veces que Google hace propuestas que no funcionan. ¿Sí? Por aquí dicen la cultura de error es positiva. Sí, pero sea ser serio, ¿eh? Es decir, oiga, yo me equivoco y no pasa nada, ¿no? Y eso es básico entender. Equivócate mucho, pero aprende rápido. ¿Cómo podemos manejar la posibilidad de error en épocas de crisis? Marcelo, me encanta tu pregunta, pero es compleja porque creo que es política. Y te explico por qué creo que es política. En tiempos de crisis parece que no puedes errar, pero sabemos, y no solo en España, sino en todo el mundo, ¿vale?, que has de ir rápido. Cuando has estado haciendo cosas en crisis, sabes que el error se paga muy caro. Pero también es verdad que si la crisis es continua como esta, un error tapa un acierto, pero 2 aciertos tapa un error, si no ha habido mucha gravedad. Entonces, yo creo que se tiene que manejar uno con mucha calma, porque ahora muchos de nosotros podríamos regalar servicios o podríamos prometer 1000 cosas que no son verdad. O podríamos hacer sistemas que no, cambiaremos la percepción de la epidemia gracias a la gamificación. En el primer capítulo dije que las oportunidades de la pandemia o de una situación de crisis eran, evidentemente, el teletrabajo, el trabajo en equipo remoto y, evidentemente, y menos obvio, la motivación humana, que a día de hoy se basa en un principio cercano a la supervivencia, ¿vale? Y luego la gestión de las emociones, que es el 4º capítulo de esta serie, ¿vale? En tiempos de crisis, evidentemente, con todo el tema de la pandemia. Pero sí, Marcelo, creo que muy complejo. Además, tú como agilista sabes que cuando se entra en una empresa que está sufriendo mucho, el riesgo es mucho más alto. Y creo que ahí también se tiene que hablar, oigan, ustedes están muy justos, ¿no? Y están sufriendo mucho. Por lo tanto, hablaremos igual de esto, siguiendo lo que dice Roberto por aquí, la importante de la seguridad psicológica, de fomentar el fallo inteligente, lo que dice Andrés Zuluaga, de, oye, el cambio, el error, la explicación del error cambia la percepción. Margaret comenta el error de Pasteur, el tema de que todo se pueda volver serendipia. Bueno, hay muchas cosas. Creo que alguien ha levantado la mano, esto yo no lo controlo tanto. Roger, yo quería, es que se ha perdido antes la pregunta por ahí arriba. Decías que en la clave, que uno de los errores que son muy graves es el no detectar la demanda o bien la necesidad. Muchas veces, seguramente que somos capaces de detectar esa demanda o esa necesidad, pero no formularla bien. Y esto puede ser que haya justo luego un encuentro, una dificultad para punto de encuentro para redefinirla con el cliente. ¿Qué harías? ¿O qué es lo que podríamos hacer? Yo creo que a veces son temas de malos entendidos, ¿eh? ¿Qué se espera de gamificación cuando a día de hoy todavía estamos discutiendo si gamificación es un juego, es un videojuego, qué es? O sea, el 90% de la población dice gamificación y son jueguitos. Y ahí es la primera. Oiga, ¿qué puedo hacer yo con gamificación? Que sería otro paso. ¿Usted puede cambiarme toda la cultura de la empresa? Depende de lo que usted me deje hacer. Porque sí que se puede, pero a veces no es necesario tanta gamificación. Y siempre lo digo. Yo hago esto, pero podemos hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que es llegar a un intento y por eso ahí la palabra que lo salva todo, si se hace bien, es todo el tema de la co-creación. Y eso es lo que lo soluciona. Continúo, ¿eh? Juan Moya, voy a leer lo que dice porque es súper acertado. Y va atado por lo que decían antes del core loop y todo esto. Hay que trabajar con un sistema de loops, trabajando con un grupo pequeño y escalando poco a poco, recopilando feedback y llevando el sistema gamificado a implementarse tras varios de esos loops, correcto. En los juegos al final es lo mismo, fase alfa, fase beta, hasta llegar a un goal, inicio de distribución. ¿De acuerdo? Los que han visto alguna vez, y no lo tengo aquí puesto, el funnel de valor, va por ahí. En el momento en que el player o el gamer en casos de videojuegos ve calidad en ese sistema o en lo que estamos haciendo, de golpe y porrazo, eso genera, de golpe y porrazo no, genera valor, ¿vale? Otra cosa de esto que dice Juan va muy atado con lo que hablamos de antes de core loop, es decir, es importante, en cada loop se tiene que ver, en cada ciclo de actividad se tiene que ver ese error. Y no insistir. Esto es un trabajo artesano, no es un trabajo a lo bestia.
Pero esa el elemento de artesano te permite ir construyendo todo el sistema y te da tiempo. Y eso es básico. Yo creo que este tema de que comenta Juan, que no lo conozco, pero me ha encantado, ¿vale? De alguna manera es muy gráfico de lo que estaba explicando yo, Fabián, antes de iteración cero. ¿De acuerdo? Guillermo, ¿qué pasa cuando se quedan enganchados en un error, ya sea en el juego en sí o en el concepto general? Puede ser un poco bruto, pero muy amable. Es decir, miren, hay gente que se queda con un trauma, hay gente que vive toda la vida como víctima. Entonces, si el error no puede ser asumido, hemos de, evidentemente, analizar con qué equipo estamos trabajando para trabajar con el mínimo error. Pero si se tiene que producir, tenemos que explicarlo. Yo voy mucho a lo que decía Andrés, ¿no? O lo que decía Roberto, fallo inteligente, explicar bien el error, y en eso creo mucho. Y después, la manera, por ejemplo, que propone que hay que trabajar en un sistema de loops de Juan Moya es muy claro. Yo creo que eso hará que, si se quedan enganchados, entiendan el contexto general. Luego, es verdad, hay gente que no sale de ahí. Es como haces una broma en un curso, eso me ha pasado, y a alguien le sienta mal cuando la intención no era esa. Bien. Ya te fuiste. ¿Podrías dar un ejemplo de cada tipo de error? Sí, bueno, podemos hablar, como le decía, a nivel de error grave o medio. Es decir, un error grave es, insisto, no entender la demanda del cliente y aplicar el sistema gamificado sin tener claro la demanda del cliente. El fallo sistémico, que falla todo el sistema. Y un error medio, bueno, hay tres, ¿no? El error grave, el medio y el que es lógico. El medio es que cuando tú diseñas unos juegos o diseñas un sistema gamificado que realmente no responde no a la demanda, sino a lo operativo de la gente que está jugando. O no entienden, por ejemplo, un error clásico del diseño es no saber explicar el objetivo táctico empresarial para atarlo con el objetivo operativo. Es decir, oye, jugamos a esto para conseguir esto. Y eso es un problema de comunicación. Es un error debido a comunicación. Y luego hay los errores del juego. Uso 10 cartas, pero en realidad con 8 era mejor. Hago 70 casillas, pero con 50 funcionaría. Son errores de juegos, que son muy sencillos. Para mí son esos tres tipos de errores. Luego hay errores por sesgos, por mil historias. Cuando alguien se engancha en un error, no sé, yo culturalmente me muevo por muchas culturas, pero me equivoco. A veces digo coger cuando hay alguien en México y me sabe mal, y hay gente que solo toma mal y pido disculpas. ¿Sí? Pero hay muchísimas cosas. No sé si te contesté, Diana. Sandra, ¿preguntas algo? No sé, que has levantado la mano. ¿Alguna pregunta más? Hola. Bueno, yo, si me permiten, hay 4 nuevos mensajes, un segundo. Me voy para abajo, ¿eh? No sé si están viendo mi pantalla. ¿Vale? Vamos a compartir la grabación, Marcelo. Sí, Gina y compañía de Click lo van a grabar. Gracias a Sandra, Jorge, a todos. Miren la primera sesión. Hola, Sí. Roger, soy Laura de Click. Hola. Queremos darte las gracias por haber participado con nosotros. Damos la fecha para la siguiente, que es el 16 de abril, Puerto Rico, para seguir con estos temas dentro de lo que es la gamificación. Y también queremos recordarles nuestras fechas de certificación en Puebla, que van a ser 22 y 25 de octubre aquí en Puebla, en México, y 4 y 7 de noviembre en Monterrey. Muchísimas gracias, Roger, por tu participación, y pues seguimos en este tema. Gracias por hacernos crecer y comprender un poco más acerca de la gamificación. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Están invitadísimos, por supuesto. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse. Gracias a Click, gracias, Roger. Gracias a todos. Nos vemos, profe.